que nosotros, que nuestras hermanas, incluso nosotros los varones rechazamos de lo que las escrituras nos demandan como esposos, como esposas, pues las rechazamos porque vivimos en esta cultura, una cultura de tiempos modernos, en el que debido a nuestra naturaleza caída y por la influencia de estas corrientes de pensamiento, han hecho mucho daño, ¿no? Al diseño que Dios ha dado para el varón, al diseño que Dios ha dado para la mujer, al diseño que Dios ha dado para nuestro matrimonio. Y entonces cuando las escrituras se nos es expuesta, golpea, ¿no? Golpea con nuestras ideas concebidas, con nuestros pensamientos que han sido bombardeados a través de los pensamientos de esta cultura caída. Pero el deseo es que nosotros como iglesia podamos darle la gloria a Dios en todas las áreas de nuestra vida, y especialmente el matrimonio es un lugar, es una parte fundamental, un diseño divino, e incluso parte del plan de nuestro Dios para poder manifestar su gloria y reflejarlo nosotros a través de este pacto matrimonial. Entonces, hemos comenzado a ver, hemos hecho la pregunta hace unas 3 semanas, ¿realmente es cierto pues que las mujeres deben obedecer a sus esposos? Y esa pregunta nos ha golpeado específicamente a nuestras hermanas, ¿no? Porque nos ponemos a pensar, ¿es cierto que debe haber una obediencia de parte del esposo hacia la esposa? Y hemos dejado esa pregunta ahí suelta y hemos comenzado a abordar el tema acerca de cómo es que el matrimonio fue creado, los principios bíblicos acerca del matrimonio, todo eso hemos hablado. Y la semana pasada hemos comenzado a ver un poquito acerca de esos roles, los roles dentro del matrimonio, los roles del varón, el género masculino, los roles del género femenino, y hemos comenzado con la mujer. Porque cuando el apóstol Pablo, o en el Nuevo Testamento, Pedro, Pablo, hablan acerca de, de, de cómo debe caminar un cristiano, principalmente lo que habla es acerca de las funciones o los deberes entre los esposos, las funciones y los deberes entre los hijos y los padres, y luego entre los esclavos y los amos. Claro, en estos tiempos no hay esclavos, pero sí hay empleados y empleadores, ¿no es así? Hay jefes y hay personas que trabajan para unos, y otros son jefes, otros son trabajadores, dependientes, en fin, nosotros ya no tenemos el sistema de esclavitud, pero curiosamente que cuando el apóstol Pablo, o el apóstol Pedro tocan esos temas, pues comienzan siempre hablando acerca de el matrimonio, principalmente, como parte fundamental del caminar del creyente. ¿Cómo debe actuar? ¿En dónde? En el matrimonio, principalmente. Luego, como hijos y padres. Y luego, como empleadores y empleados. Fundamental que en la vida cristiana y el evangelio pueda ser reflejado en todas las áreas de nuestras vidas, ¿no es así? Si no solamente queda en la mente. ¿Y de qué sirve en la mente? Incomoda muchísimo las universidades de nuestro Perú, que solamente enseñan, pero no hay una vivencia del profesor, ¿no? Te enseñan ecuaciones complicadas que a través de 10, 20 años, pues ya te las sabes resolver todo hasta de memoria, pero no hay una aplicación práctica y el alumno sale diciendo, ¿para qué he estudiado estas cosas? ¿No? No queremos que así sea en la vida espiritual. Queremos que todo lo que se aprenda fundamentalmente del Evangelio pueda permear cada área de nuestras vidas. Entonces hemos observado cómo es que nuestro Dios ha diseñado los roles y hemos comenzado a ver acerca los roles en nuestras hermanas, en las mujeres. ¿Cómo es que se debe caminar una vez que nuestro Dios ha diseñado el matrimonio y incluso lo ha diseñado y nos ha dado órdenes específicas antes de la caída? ¿Cómo es que debemos caminar? Y hemos comenzado a ver que las casadas, como dice Efesios 5:22, pues deben estar sujetas a sus propios maridos. Eso hemos visto la semana pasada. Usted puede volver al sermón grabado que tiene, no quisiéramos avanzar mucho tiempo recordándole, pero para entrar en contexto hemos visto ello. El creyente en sí tiene una
Si es creyente, si tiene el Espíritu Santo, le es fácil vivir bajo sujeción. Vivimos sujetos a nuestros padres, vivimos sujetos a nuestros maestros en la escuela, en el colegio, en la universidad. Vivimos bajo autoridad con los policías, con el mismo Estado. En fin, el creyente, nacido de nuevo, le es mucho más fácil vivir bajo autoridad y sujeción. En la iglesia nos sujetamos los unos a los otros, los hermanos se sujetan a los ancianos, en fin, a los mayores, los jóvenes a los mayores. Entonces la sujeción es parte fundamental del cristianismo. Pero cuando luego ya se va a hablar de manera específica, lo primero que el apóstol Pablo, incluso Pedro, comienza hablando es acerca de la sujeción para las mujeres. En Efesios 5:22, recuerden, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Importante, como al Señor, no es una sujeción a medias, porque creyente que dice yo soy de Cristo, pero no tiene el señorío completo en su vida, ¿cómo puede decir soy de Cristo? ¿Cómo puede decir Él gobierna esta parte de mi vida, pero esta parte de mi otra vida no, o esta parte de mi vida no la gobierna? No, eso sería incoherente, ¿no es así? En Colosenses 3:18 vimos, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. En Tito 2:5, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Recuerden, estamos recordando un poco la semana pasada. 1 Pedro 3, versículos 1 hasta el 5, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando, ¿qué dice? Sujetas a sus maridos, ¿no? Ahora, entonces, hemos comenzado a observar que la orden de nuestro Dios para nuestras hermanas, para las mujeres, para las esposas específicamente, es que el diseño de Dios es que estén sujetas a sus esposos. La sujeción no es algo malo, vivir bajo un liderazgo no es nada malo, no es opresivo, no te hace inferior, lo hemos observado la semana pasada. Así que después de haber recordado eso, póngase de pie, dirijámonos al Señor en oración, pidámosle su guía para continuar tocando este tema no expositivo. Recuérdele, el sermón expositivo es en la noche. Y pidámosle al Señor que nos pueda, pues, guiar a través de su palabra. Amén. Bendito Padre Santo, nos acercamos una vez más delante de ti. Anhelamos, Padre Santo, que nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu palabra, tanto varones como mujeres, esposos como esposas, que incluso jóvenes, niños, solteros, puedan ver estas verdades de tu palabra y las puedan recibir con agrado, con amor. Sabemos que en tus hijos es así. Ayúdanos luego a responder también prestos para poder manifestar tu evangelio en nuestras relaciones. Para solteros, jóvenes, niños, incluso al escuchar estas realidades, estas verdades, anhelen vivir para la gloria de tu nombre, desde ya preparando sus corazones para cuando formen un hogar. Guíanos, Padre Santo, es nuestro deseo, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, a quien has constituido como nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Parece que hoy día voy a sudar demasiado, hermano. El sol está terrible, terrible. Tenemos un techo encima que quema terriblemente. Entonces, la semana pasada también preguntábamos, ¿no?
Ya, el Señor ordena que las mujeres se sometan a sus esposos. Y la primera objeción que encontramos en las hermanas es, miran al costado y, ¿a él? Y algunos incluso, o algunas hermanas incluso te pudieran decir, ¿a este? Y bueno, también tocaremos un poquito, bueno, hoy día acerca de lo que el varón tiene que hacer, ¿no? Pero, ¿cómo es que pueden entregar, cómo es que las hermanas pueden entregar su vida en manos de un pecador? ¿Cómo es que pueden entregar su vida en manos de alguien como alguna hermana pudiera decir, ¿cómo puedo entregar mi vida en este, como decíamos, ¿no? ¿Cómo puedo confiar? ¿Cómo puedo vivir bajo sujeción? Y la pregunta que se harían es, pastor, ¿cómo lo hago? Mejor antes que me digas esto, te cuento lo que es él. Él es así, 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 así. Eso es, eso es lo que está ocurriendo de manera general, no es solamente en un solo grupo, no solamente aquí en la iglesia, esto es algo universal, porque el varón, lastimosamente, pues vemos que desde la caída ha sido la imagen de Dios, con todavía la tiene, pero está distorsionada y entonces en esa distorsión, en ese estado caído, pues obviamente para el varón le es complicado cumplir las funciones que el Señor le ha dado como líder, como ejemplo, un liderazgo piadoso, un liderazgo amoroso, ¿no? Y entonces para nuestras hermanas es bien complicado al ver a sus esposos decir, cómo es que puedo confiar en el liderazgo de mi esposo? Bueno, pues la respuesta que dábamos la semana pasada es confiando en Dios. No estás en realidad confiando en tu esposo. Estás confiando en que Dios está diciendo, esto es lo que tú debes hacer. No es confiar en el marido. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice, ¿no? Claro que eso en realidad abarca muchas otras cosas más, pero no es tanto en confiar ciegamente pensando pues que es como un Dios el esposo, ¿no? No, sino que recordar que si eres creyente, hermana, y recibes la ordenanza, por ejemplo, bautízate, pues confiadamente vas y te bautizas, que es una ordenanza del Señor. Y es una bendición también, hemos aprendido. ¿No es así? Es un medio de gracia. Y tú lo haces y eres bendecido, por lo que implica, por el evangelio que está siendo representado ahí. Obviamente el evangelio siempre va a bendecir, es el motor de nuestras vidas, siempre hemos estado diciendo. Y entonces ahora cuando escuchas que nuestro Dios dice, hija, sométete a tu esposo. También lo que hace la mujer es confiar en Dios, debe hacer ello, confiar en Dios y hacerlo. Eso es lo que se tiene que hacer. Eso es la ordenanza de nuestro Dios para ellas. Claro que no debe ser un sometimiento de manera que a cosas ilegales, a cosas no bíblicas, a cosas pecaminosas, el esposo pueda llevar. No es a ello. Pero sí debe haber un sometimiento en las cosas piadosas. Lo tienes que hacer sin cavilaciones. Lo tienes que hacer de una manera que pueda honrar al esposo. Ustedes saben que como padres, ¿cómo nos desagrada cuando nuestros hijos vienen y les damos una orden, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, Imaginemos, ¿no? Joshua, por favor, lava el carro, ¿no? Imaginemos, ¿no? Estamos imaginando solamente, por favor. Y que Joshua pueda ir, no, de mala gana, no, todo de mala gana, ¿no? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nuestros hijos lo hacen de mala gana? Solo por cumplir y ya obedecí. ¿Cómo nos sentimos, padres? Nos incomoda. Eso no honra, no trae honra, no es digno, no lo vemos bien. Lo que queremos ver es una obediencia, pues, que pueda hacerlo con agrado, ¿no? Yo recuerdo mucho eso cuando mi papá me daba una orden y buscaba incluso que me dé una orden.
Y cuando lo hacía, gozoso, feliz por acá y por allá. Y eso es algo que a él le gustaba, pues de mí, ¿no? Cuando él daba una orden a algún primo y todo ello, o a alguien más, incluso a su chofer, ¿no? Al que trabajaba para él, pues lo hacían de mala gana. Y él le gustaba que siempre me decía algo y yo volaba. Con ganas hacía las cosas. Claro, eso era, debo reconocer. Cuando la orden venía de mi mamá no era igual. Era diferente. Pero, ¿cuánto nos agrada cuando las órdenes son hechas con amor, con agrado? Entonces, esta ordenanza de parte de nuestro Dios para nuestras hermanas que dicen, mujeres, sométanse a sus esposos. Son ayuda idónea, sométanse a ellos. Ayuden a crecer en el liderazgo del esposo. ¿Cómo lo vas a hacer, hermano? ¿Cómo lo tienes que hacer? ¿A regañadientes? ¿No? Hablando a regañadientes, también lo voy a hacer, pero que conste que solamente es por el Señor y le haces escuchar al esposo. No es la manera. Tiraste al piso todo el principio que está aquí. Pero pastor, estoy obedeciendo. No, pero imagínate qué es lo que va a ocurrir cuando el esposo puede escuchar eso. Es por el Señor, por si acaso, ¿no? Es muy diferente cuando el corazón está humillado y decir, Señor, te amo. Y voy a hacerlo porque confío en ti. Puede ser que nuestras esposas tengan otras ideas. Obviamente hay ideas hasta mejores de nuestras esposas. Ya hemos explicado que muchas mujeres son mucho más inteligentes que los varones. Nuestras esposas son mucho más inteligentes en muchas áreas. Se ha demostrado eso, lo hemos observado. En nuestra vida práctica lo hemos visto. A veces somos muy cabezones. Pero si al final de cuentas es el esposo quien toma la decisión, confíe y oriente incluso a su familia a ello. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O nuestras hermanas tienen que hacer. ¿Por qué? Porque al hacer eso está empujando la hermana, no al abismo a su esposo, sino lo está empujando a que su liderazgo pueda ser más fortalecido, a que su liderazgo sea mucho más fácil. Eso es, ¿ve? Va a ayudar a que su esposo lidere y le sea mucho más fácil el liderar. Y entonces, ¿saben en qué se va a traducir eso para ustedes, hermanas? En bendición. El Señor, una vez más, haciéndolo, pidiéndote a ti y a mí, a toda su creación, que vivamos para la gloria de su nombre, Él no está aumentando gloria a su nombre. Él es un Dios inmutable, un Dios eterno, inmutable, no cambia, no crece con tus oraciones. Hemos visto eso en la semana incluso. No crece con tus oraciones, no crece con tu asistencia a la iglesia. Él no necesita absolutamente nada de ti, pero cuando Él nos manda a vivir para la gloria de su nombre, obedeciendo sus mandamientos, sus principios, ¿quiénes al final somos los bendecidos? Hemos visto. El Salmos 23 hermosamente nos refleja eso, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará, me va a cuidar, me va a pastorear, me va a llevar por aguas de reposo. Todo eso lo va a hacer, dice el Salmos 23. ¿Y lo va a hacer por amor a quién? A su nombre, por amor a Él mismo. No lo hace por amor a ti, pero cuando lo hace para la gloria de su nombre, ¿quiénes son los bendecidos? Él no se aumenta gloria. Él es el mismo, eterno, inmutable, perfecto, eternamente, en un compañerismo perfecto, maravilloso, una intimidad, una comunión hermosa en la Trinidad. No necesitaba crear nada, había un compañerismo perfecto, pero cuando crea, él es coherente con su naturaleza, Él es coherente con sus atributos, Él es coherente con su esencia. Y entonces dice, como Él es el único digno, el único ser digno de recibir la gloria y la honra, dice, todo debe ser hecho para la gloria de mi nombre. Y entonces ahora viene y dice, esposa, estás casada, obedece a tu marido porque eso me trae gloria. Y cuando tú lo haces, hermana, ¿quién es bendecido? Tal vez alguna hermana puede decir, creo que el Señor aquí me quiere molestar.
O de repente el Señor quiere, no sé, crecer un poco más para yo mandándome estas ordenanzas para con mi esposo. Yo te recuerdo, el Señor no necesita al final que tú lo obedezcas. No le trae gloria a Él. Perdón, no le, no le, no gana eh, poder, no gana más grandeza. Él no ha cambiado desde la eternidad, no cambiará desde la eternidad. No te necesita, no me necesita. Pero cuando nos ordena vivir para Él, al final somos, su creación es bendecida. Y eso es justo. Eso es justo. Entonces, si Él dice, sométete, sujétate a tu esposo, yo te pregunto, ¿eso es justo o no lo es? ¿O te va a dar una orden que vaya contrario a su naturaleza? El día que Él dé una ordenanza que no sea justa, entonces Él no es justo. Y ya entonces, hermanos, estamos en el aire. Todo se ha derrumbado y nuestro Dios ya no es Dios. Ha cambiado, ha mutado. Ya no es justo. Y eso es algo que no va a ocurrir. En Él no hay sombra de variación. Entonces, cuando te ordena, hermana, someterte a tu esposo, es para la gloria de su nombre. Aunque tú puedas sentir humillación en ese momento al no entender las cosas. Pero déjame decirte, cuando ayudas a tu esposo a que tenga un liderazgo mucho más fácil, cuando tú le apoyas, cuando tú te sometes piadosamente, al final, ¿para quién es bendecido? Usted, hermana. Ahora, no estoy diciendo que tú debas, tal vez, eh, solo obedecer de una manera mecánica nada más. Pero, ¿sabes? Yo creo que sí. Tú puedes observar, al observar a tu esposo, tú puedes comenzar a ver cosas buenas de él. No estoy diciendo que tengas que tú estar mintiendo acerca de algunas características de tu esposo, ¿no? Y venir y decir, bueno, el Señor quiere que yo le ayude a liderar para mi bien. Entonces, a ver, ay, mi amor, ay, qué tierno eres cuando en realidad no hay ternura, ¿no? No estoy diciendo que puedas mentir, pero sí deben haber cosas buenas. Algo que tú puedas enfatizar, cosas verdaderas, cosas correctas. Y entonces coger esas cosas, tomar esas cosas y animarlo en esas cosas a tu esposo. Tal como lo pudieras hacer con un pequeñito, con un niño pequeño. Los niños pequeños son terribles, ¿no es así? Pero algunas cosas buenas, y a veces lo único que tenemos para con nuestros hijos son palabras de rechazo, ¿no? Todo lo haces mal, esto está mal. Olvidándonos que también las cosas que están haciendo bien, esas cosas deben ser más enfatizadas. Hermana, para con tu esposo, no es que sea tu hijo, ¿no? Pero debes observar las cosas buenas que tiene. Y tus hijos tienen que escuchar que de alguna manera estás dándole su lugar, estás tratándolo con respeto. Y esposa, aunque no te guste, observa esas cosas y comienza a admirar a tu esposo. Hazlo. ¿Qué puede ser? De repente tu esposo, bueno, pues eso debe ocurrir en toda la iglesia, ¿no? No es un mujeriego. Bueno, pues comienza por ahí, eso es fácil, ¿no? Comienza por ahí. Comentar con tus hijos, ¿no? Hacer escuchar. Mi amor, yo te doy gracias porque hasta ahora el Señor me ha permitido tener un esposo que se mantiene fiel. O de repente hace mucho tiempo ya cambió y hace mucho tiempo ya está fiel. Y tus hijos, pues, mi amor, gracias por esa fidelidad. Bendigo al Señor por esa fidelidad. Algo puedes escuchar. Algo, mejor dicho, algo puedes ver de tu esposo, de lo cual tú puedas hablar y poder alentarlo. Ahora, si para usted es un desafío eso, si para usted es complicado, pastor, yo busco y de verdad hasta le he pasado antivirus y nada. No encuentro nada, pastor. No hay nada de admiración, entonces hay algo que tienes que hacer. Ora,
Ora al Señor para que tu amor por tu esposo crezca. Pastor, no se puede. Inténtalo, ¿lo has intentado? ¿Has intentado venir delante del Señor orando por Él constantemente en vez de solamente traer queja y decirle y hacerle y qué sé yo, cuestionar? ¿Has intentado por mucho tiempo, incansablemente, orar por Él? Pues tienes que hacerlo. Pero también, si en el caso tu esposa está abusando de su autoridad y se está portando de una manera necia, pues para eso está la iglesia. Llama a los hermanos, llama a la iglesia, los ancianos, los líderes de la iglesia. Si usted llama, si usted nos dice, podemos ir y lo agarramos con la palabra. Con la palabra. Pero por si acaso nos llevamos al hermano Ángel, el fortachón. Pero para eso está la iglesia, para poder ir y conversar y entre los hermanos poder ver, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pero pídalo. Llame, por favor, ¿puede visitarme con los líderes? Mi esposo está teniendo estas actitudes, yo quisiera que eso cambie. Pero siempre todo hecho con amor, ¿no? Para eso está la iglesia. Este mundo es un mundo caído y todavía como creyentes todavía tenemos inclinaciones pecaminosas. Aunque hemos sido perdonados, el creyente también todavía lastimosamente tiene inclinaciones pecaminosas. No es perfecto, vamos camino a ello, pero no lo somos, por lo tanto, siempre se requiere hacer ajustes. Y si usted está viendo que su esposo está actuando de manera equivocada, pues llame. Eso es lo tenemos que nosotros que lidiar con esas cosas. Ahora, pero si tú si crees que el problema realmente no está en tu esposo, si tú realmente crees que el problema está en ti, que la falta de sujeción es por rebeldía, qué sé yo, por amargura, está en ti, pues acércate al Señor en oración. Pídeselo. Ayúdame, Señor. Con humildad. Acércate a la palabra de Dios. Lee Proverbios 31, por ejemplo, o Proverbios, todo Proverbios. Es una manera hermosa de que tanto varones como mujeres, pero en este caso para las mujeres son 31 días de la semana, 31 días en el mes, ¿no es así? Generalmente, pues coge Proverbios y comienza a leer el capítulo 1 y luego, a través de leer ello, porque ahí hay mucha sabiduría, haz tu devocional y comienza a ver, lee un capítulo ahí por día y entonces ora al Señor para que te ayude a encontrar luego algo específico que tú puedas aplicar para tu matrimonio, para con tu esposo. Hay mucha sabiduría ahí. Algunos todavía quieren comprar un devocional de alguna librería. En Kentingo María no hay, acá solamente hay de Cash Luna. No, mejor a Lima todavía y se demoran. ¿No? No, ahí tienes Proverbios 31, en oración al Señor. Diré Proverbios con sus 31 capítulos. Sea una mujer de oración, sea una mujer que tenga esperanza, porque debes recordar que estamos sirviendo a un Dios soberano. Y ese Dios soberano es soberano también sobre tu vida, sobre tu esposo, sobre tu propia familia, sobre todas tus circunstancias. Y si es soberano y tú eres su hijo, entonces tienes que vivir el gozo de tener un Dios soberano que te ha salvado. E incluso estar agradecida del esposo que te ha dado. La semana pasada decíamos, ¿no? El esposo que te ha dado es tuyo. No vayas a estar observando esposo ajeno. Ay, qué lindo. Si tú fueras como él, ¿no? ¿Cómo eso va a ayudar al liderazgo del esposo? Ay, si tú fueras como tal hermano, si tú fueras como tal otro hermano. No, en realidad no tienes que hacer eso. Eso no le ayuda en nada a tu esposo. Acércate al Señor en oración y comienza a encontrar cosas buenas en Él. Y ora para que nuestro Señor, en todo ese proceso de aceptar la voluntad de Dios sometiéndote al esposo, te pueda convertir en una persona fácil de liderar y entonces que tu esposo pueda hacer un trabajo mucho más fácil. Considera esto.
Someterse al esposo implica respetarlo. Someterse al esposo significa edificarlo a él delante de tus hijos, por ejemplo. Respetarlo como cabeza de familia, que eso lo puedan ver todos. Está terminantemente prohibido que como creyente tú puedas hablar mal o con desprecio o con disgusto a tu esposo. Eso no le va a hacer un bien a tu familia. Eso no te va a hacer un bien a ti. No, no puedes tú dejarte llevar y por tal vez la necedad de tu esposo, al final terminar hablando mal en contra de él, delante de tus hijos. Tus hijos están observando eso. No deben ver eso. No deben ver un enfrentamiento entre tú y el papá. Los hijos no tienen por qué estar viendo eso. Más bien ellos deben estar viendo cómo es que lo alientas, cómo es que hablas bien del esposo. Pastor, no hay muchas cosas que hablar. Pues entonces ponte a orar para que el Señor pueda transformarle el corazón. Y si no tienes nada que hablar, pues mejor no hables. El Señor se encargará, pero déjalo guiar, déjalo coordinar, déjalo decidir asuntos. Estás para ayudarlo, estás para, con palabras sabias, con palabras dulces, con palabras que edifican. Por eso te digo, Proverbios es un buen lugar donde encontrar mucha sabiduría, tanto varones como mujeres. Comienza a leer uno diario, un capítulo diario, y lo acabas en un mes. Y busca aplicarlo luego en tu vida diaria, específicamente en tu matrimonio. Pregúntate, esposa, por favor, hazte esta pregunta. Delante de tus hijos, o tus hijos, si les preguntaras a tus hijos, ¿tú crees que yo respeto a tu papá? ¿Qué te dirían? Una pregunta muy necesaria. Si tú te acercas a tus hijos y le preguntas, hijo, hija, dime con toda sinceridad, no te voy a pegar. No es una pregunta con trampa. Dime con toda sinceridad. Ayúdame. Por amor al Señor. Si es posible en oración, pregúntale. ¿Tú crees que yo honro a tu papá? ¿Tú crees que yo lo respeto? Ahora, yo sé, escúchame, yo sé que tú tienes esa respuesta ahora mismo, sin necesidad de preguntarle a ti. Pero en el caso tú dudes, lo que puedes hacer es, este ejemplo, aplícalo eso. Llega a tu casa y pregúntaselo a tus hijos. ¿Tú crees, hijito, hijita, hijo, hija? ¿Crees que yo respeto a tu papá? ¿Crees que yo lo dejo guiarme? Si la respuesta en estos momentos es no, y la respuesta de repente cuando lo hagas con tus hijos es no, no estoy hablando de padres ya separados, ¿no? No tiene nada que ver, ya si están separados, están viviendo cada uno por su lado, han hecho su vida, no tiene que ver tanto con no están viviendo. De todas maneras debe haber un respeto, ¿no? Y nunca los padres hablan mal del otro. Pero si la respuesta es negativa, entonces te das cuenta que tienes que arrepentirte. ¿Te das cuenta que estás deshonrando a Dios? Y que al final de cuentas, así tu esposo esté siendo un cabezón, debe comenzar por ti. El cambio, ¿no? Debe ser por ti. Alguien en la familia tiene que decidir. Siempre ha habido líderes. Necesitamos un presidente, necesitamos un alcalde, necesitamos un comandante, necesitamos siempre líderes. En una empresa necesitamos quien guíe. Siempre debe haber alguien quien decida. Así el Señor ha diseñado. Y en el matrimonio al varón le ha dado el Señor esa responsabilidad de decidir. Hermana, confía en que Dios está obrando para tu bien. Y lo está haciendo a través de tu esposo.
sigue su consejo. Qué difícil, ¿no? A ver, ¿a quién le pregunto? Qué difícil, ¿no? A ver, hermana María, qué difícil, ¿no? Qué difícil, ¿no? A Keren, Claudia, ¿no? Qué complicado, ¿no? Porque los esposos no somos perfectos. Pero ¿qué pasa si el esposo no es cristiano? Bueno, 1 de Pedro, capítulo 3, fue escrito justamente para estas situaciones. Miren ustedes. Pero ¿cómo me voy a someter a este si ni siquiera es cristiano? Puede decir usted. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. O tal vez si esta persona ha sido cristiano por un tiempo, pero luego se alejó, ¿no? ¿Qué sé yo? 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1 dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, los que son incrédulos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ah, ¿te das cuenta? No, tu excusa no es que no es creyente, que sea incrédulo. Tu excusa no debe ser que es alguien que no le importa la vida espiritual. No, yo me someto y me someto al pastor. No, no dice la Biblia en ese sentido, en primer lugar, que tú hagas eso. Eso, en primer lugar, hazlo con tu esposo. En la iglesia, obviamente, hay que someterse a los ancianos, pero es un sometimiento diferente. Es al esposo. Así sea incrédulo, nos dice aquí 1 de Pedro capítulo 3. ¿Y cómo así? ¿Cómo es que tú puedes ganar a tu esposo? Cuando él considere tu conducta casta y respetuosa. Otra vez, ¿cuál es la actitud de la esposa para con el esposo? Sumisión, que implica respeto. Respeto. ¿Se dan cuenta? Recuerde, pero otra vez, cuando tú obedeces al Señor, traes gloria a su nombre. ¿Y quién es bendecida? ¿Quién es bendecida? ¿No lo quieres hacer? Pues te estás dañando muchísimo. Porque todo aquello que no traiga gloria a nuestro Señor al final se hace inútil. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también, como leíamos al principio, se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban a Dios, estando sujetas a sus maridos. Que tus hijos, por favor, vean que tú respetas al padre, que respetas a tu papá. Que tus hijos vean que tú te sometes al papá. Palabras duras para este tiempo, pero es algo que el Señor ha ordenado. Hermana, tus hijos y tus hijas deben observar cómo es el trato que las hijas, cuando se casen, cómo es la actitud que deben tener para con su esposo. Porque si no, lo estás enseñando un patrón que al seguirlo va a traer mucho dolor. Y se ha visto, se observa, esposas que son rebeldes para con sus esposos, las hijas crecen igual y terminan destruyendo su hogar. Es decir, muchas mujeres por rebeldía, por enojo, por furia, por orgullo, no, yo no lo hago. A este no me someto, así lo diga el pastor. Avanza el tiempo y vas a ver cómo esos matrimonios muy posiblemente se quiebran cuando veas a tu hija tener el mismo carácter, la misma actitud. Y entonces el dolor se hace mucho más grande. O cuando tus hijos vean, los varones vean, o sea, mamá no respeta al papá. ¿Cómo crees que ellos, qué patrón de conducta están aprendiendo? Cuando se casen, no van a ver de mucha importancia el respeto y se van a dejar pasar por alto. Se hace un daño, mamás, hermanas, se hace un daño terrible cuando no se sigue el patrón bíblico. Es algo que tienes que tener en cuenta. Muy bien en cuenta. Pero ahora, volviendo a los esposos.
Miren ustedes la responsabilidad que asumió Josué cuando dijo en Josué 24:15, y si mal os parece, dijo Josué, cuando ya está en sus días finales, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿saben qué? Miren esta determinación de este hombre. Ahora este es un varón que dice, como padre de familia, hablando, ¿no? En general al pueblo, pero obviamente está tomando en cuenta su casa. Pero yo y mi casa, yo y mi familia, yo y aquellos que el Señor me ha dado para mi cuidado, yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué hermosa determinación de este hombre. Hermanos, varones, ¿por qué nuestras hermanas no tienen una sumisión piadosa, amorosa, tierna para con nosotros, respetuosa? ¿Por qué? Porque muchas veces no hay esta determinación. La determinación de decir, vamos a servir al Señor. Vamos a buscarle de verdad. Vamos a servirle con todo el corazón. ¿Y eso qué implica? Honrar su nombre, tener un liderazgo piadoso, estar dedicado en ver cómo yo puedo liderar a esta familia, cómo puedo liderar a mi esposa, cómo puedo entregarle mi vida, así como Cristo entregó su vida por mí, cómo yo puedo hacerlo para con mi familia. Pero no, estamos dedicados ¿en qué? En el celular, en los amigos, en el trabajo, en el fútbol, específicamente ahora en estos tiempos en el celular, hermano. Mientras veníamos con el carro, yo le decía a los muchachos, de la edad, yo y Joshua, nos paramos en el semáforo. Qué curioso, hermanos, cada que venimos, se multiplican los semáforos y se multiplica el tiempo. Pero nos paramos en el semáforo y comienzo a observar al que está al costado, celular. Está con otro amigo, el amigo a su lado con celular, él con celular. Veo al frente con celular. Al costado hay una moto, con su moto en el semáforo esperando, y se pone en rojo y saca su celular con su moto. Ren, ren. Es increíble, ¿no? Y yo le decía, a mí mismo me incomoda el hecho de que de repente se puede estar tomando mucho tiempo ahí con el celular. ¿Te incomoda eso a ti? Nos estamos haciendo cada vez más inútiles. Y varones, yo creo que incluso al decir esto tengo que yo también meditar mucho más en vez de darle tiempo a nuestras esposas. Entonces, ¿cómo ellas van a reaccionar piadosamente para con nosotros? Tal vez en el sermón pasado usted ha estado, sí, pastor, dale, dale, golpéale, en el hígado, dale, pastor. Pero espérate, ¿cómo ellas van a reaccionar de buena manera para con nosotros si no hay un liderazgo piadoso? Si no tenemos la determinación de decir, vamos a servir al Señor de verdad. La mejor manera entonces de amar a nuestras esposas es pues guiándolas. ¿Y qué significa eso? Significa que eso puede implicar que tienes que sacrificar tal vez tus propios ingresos, tus comodidades, tus descansos, tus preferencias. Tienes que sacrificar el control remoto, tienes que sacrificar el celular, tienes que entregar tu propia vida. Cuando hay una entrega, cuando la mujer está viendo que de verdad este hombre se está entregando por mí, ¿acaso no va a responder de una mejor manera? Pero ¿qué es lo que generalmente encuentran nuestras mujeres? No, él vive para sí. ¿Y cómo vive para sí? Te lo demuestro. Y hay temas que hay que tratar con la esposa, ¿no? Hay temas de la casa. Hay un beso que darle de repente. Hay una caricia que ofrecerle. Pero está viendo a Miguel Núñez, por si acaso. Está escuchando las prédicas del pastor Barnes. Y no está bien. No está bien. Cristo se entregó por su esposa. Y la manera de entregarse es sacrificialmente.
¿Puede ver la mujer que te está sacrificando por ella? Ahora es la pregunta para nosotros los varones. Si tú le preguntas a tus hijos ahora, ve a tus hijos y hazle la pregunta, hijo, ¿crees que realmente yo me sacrifico por tu esposa? ¿Por tu mamá? ¿O en realidad está ahí? ¿Lo hago? ¿Lo estoy sacrificando? ¿Crees que haya yo abandonado muchas cosas por ella? ¿Que ella la haya puesto como prioridad? Es una pregunta necesaria. Y tal vez la respuesta es dolorosa, pero necesaria. Y eso es lo que nosotros vemos en Efesios 5. ¿No es así? Dios está diciendo que ha dejado incluso en la creación una imagen de su evangelio vivo en la forma en que Cristo ha amado a su iglesia. Y eso debe ser representado en el trato del esposo para con la esposa. ¿Y qué es lo que hace el esposo para con la esposa? Pues se entrega sacrificialmente. Mira lo que dice incluso Colosenses capítulo 3, 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué significa áspero? ¿Qué es áspero? Algo que raspa, que daña. Tus palabras como son para con la esposa. Ásperas, que dañan, que golpean, que irritan, que duelen. Bueno, pues si la respuesta, si tú te das cuenta que estás teniendo esas palabras, hay un camino y se llama arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Cuando el hijo se cae, ¿no? El varón generalmente tiene la actitud, se cae, ya pues levántate, levántate, hijo, levántate, levántate. Ves que no se ha hecho mucho daño, levántate, ¿no? Esa es la actitud que nosotros tenemos para con los hijos, varones a veces. Pero con la esposa, ya te has caído, levántate. Palabras simples como esas, demuestran que no hay un liderazgo piadoso, entregado, sacrificial, tierno, sino que somos ásperos. Efesios 5 dice, maridos, ahí va para nosotros, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ah, ¿te das cuenta? Esposo, ¿por qué tu esposa te da dolores de cabeza? En realidad los dolores de cabeza te los estás causando tú. ¿Por qué? Porque no estás amando a tu esposa viendo cómo Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo amó a su iglesia? Leamos otra vez, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otra vez, te entregas. No dice, amad, maridos, amad a vuestros celulares. No dice eso. Amad a vuestros amigos. No dice eso. Amad a vuestras familias lejos de tu familia nuclear. No dice eso. Amar tus partidos de fútbol, tus películas, amar tu control remoto, amar tu descanso. No dice eso. Es sacrificial. Se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Nuestro Cristo vino, entregó su vida por la iglesia y la está purificando, le está lavando, le está enseñando, le está corrigiendo, pero le está dando tratos de amor. Así mismo, dice, ¿para qué lo está haciendo? Para que luego al final de los tiempos Cristo se presente a sí mismo, presente a su esposa a sí mismo, limpia, sin mancha, como Él quiere. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer con nuestras esposas. ¿Cómo queremos que sean? Bueno, vayamos a ver cómo es que la Biblia dice que deben ser. Entonces entreguémonos. Y sigue diciendo el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Qué más? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Cómo amamos a nuestras mujeres? ¿Cómo te amas tú? Ay, estoy cansado, quiero descansar. Bueno, eso es lo que tú quieres. Si tu esposa no quiere eso, te sacrificas y permites que ella lo haga, ¿no? Que descanse. Ay, qué difícil, pastor. Ah, bueno, pues aquel que ha entendido que ha sido salvado, que el Padre ha entregado a su mismísimo Hijo por amor a nosotros, está dispuesto a hacer ello. Y no significa, hermanos, entregar por ella, pero si yo le doy el dinero, si yo traigo para la comida, que ella, ¿no? No es eso. Tiempos, ¿no? Delicados, conversar. Nosotros debemos recordar que en esta naturaleza caída, cuando nuestras esposas vienen con algunos problemas, lo que hacemos nosotros es darles soluciones, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Hace mucho tiempo escuché un extracto de una conversación de Marco Aurelio de Negri con una señorita, una presentadora de televisión. Y la mujer le decía lo siguiente, la señorita le decía lo siguiente, bueno, madre, ama de casa, supongo, porque hablaba también que tenía hijos. Decía lo siguiente, no, le decía a Marco Aurelio, ¿no? Nosotras las mujeres, te voy a poner un ejemplo, dice. Cuando a nosotros se nos rompe una panty, venimos a la mujer, al esposo y le decimos, se me ha roto una panty. Y el esposo dice, ah, ya, bueno, pues hay que comprar otro. Le da soluciones al instante. Y la mujer dice, tú no entiendes, se me ha roto la panty. Y el esposo está, pero dando soluciones, pero hay que comprar otro. Y no, y la mujer sigue, entiende, se me ha roto la panty. Lo que la mujer está queriendo es conversar, tratar el tema, no tanto de escuchar soluciones, ¿no? Y nosotros vamos con la solución instantánea. A mí me ha pasado cuántas veces y me he metido en serios problemas. No solamente es darle soluciones, porque somos cerebrales, sino es escucharlas, escucharlas, pero no con la cabeza perdida, ¿no? Sino escucharlas, interesarnos. Ay, Dios mío, se te rompió. ¿Y cómo se te rompió la panty? Es muy diferente, ¿no? ¿Y cómo se te rompió la panty? A ver, a ver, a ver. Uy, no. Wow. Y tienes otra de repente, pero ay, ¿cómo se te rompió? ¿Qué es lo que estás haciendo? Mostrando qué cosas. Interés. Que le des dinero para que se compre otra panty no es mostrar interés. Ellas necesitan conversar. Y para hacer eso, ¿acaso no tienes que sacrificar tu fútbol? ¿Acaso no tienes que sacrificar tu tiempo en el celular? ¿Acaso no tienes que sacrificar tu tiempo de ocio, tu tiempo con los amigos? Eso es parte de lo que significa entregarse sacrificialmente. ¿Vamos bien, hermanas, hermanos? La entrega implica, por ejemplo, también dedicarnos a nuestros hijos. Ellas están cansadas todo el día. Nosotros llegamos cansados de repente en la noche, o algunos que trabajan en alguna oficina llegan cansados y piensan que tengo que llegar a descansar. ¿Y ella que no ha hecho nada? Dedicarte con los hijos también. De repente ahí con las tareas, con algo, sacrificialmente. Entonces, cuando ellas vean esa entrega desinteresada, cuando ellas vean que realmente estás sangrando por ellas, hermanos, qué fácil va a ser para ellas luego decir, no, ¿sabes qué, mi amor? Descansa. Y no te va a ver más bien que llegas y de frente a descansar, sino ella, con amor y con misericordia. No, mi amor, yo sé que me quieres ayudar, pero tú descansa. Es muy diferente, ¿no? Es muy, muy diferente. Hónrala. Delante de todo el mundo, hónrala.
Hazle sentir amada. Hazle sentir que de verdad tus ojos para ti es la mujer más importante, ¿no? Eso es algo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Pero cuando no lo hacemos, no estamos dándole la gloria a nuestro Dios. Y entonces, aguanta lo que se te viene. A ver, una pregunta para las hermanas. ¿Cómo cambiaría el asunto en la casa si ustedes se sienten verdaderamente amadas y que son el deleite de los ojos de sus esposos? ¿Cómo cambiarían las cosas? Vamos, ¿cómo cambiaría? Si ustedes no sienten más bien que son un estorbo para el esposo, sino que se sienten que ellos, ustedes son el centro, en el hogar digo, ¿no? De sus vidas. Claro, obviamente con una comunión con el Señor, principalmente. El centro de esa comunión, el Señor, ¿no? Pero luego que ustedes son el centro de la casa. ¿Cómo cambiaría eso, hermano? ¿Cómo cambiaría? Vamos. A ver, Jackie, ¿cómo cambiaría? Si ves que, oh, Miguel, a cada rato está con ternura, con amor, con respeto, con cariño, y está preocupada, mi amor, cuídate, te quemaste, ay, te quemaste. ¿Cómo cambiaría eso? En una respuesta mucho más piadosa, ¿no? Hermanos, pero de qué sirve decir, mire lo que dice la Biblia, sométete? Ah, no sirve de nada, ¿no? Palabra áspera. ¿Y qué mejor es venir más bien y ayudarles a ella a someter? Y las esposas, para terminar igual. Tú quieres que te lidere, tú quieres que te ame, hazle la tarea más fácil. Respeta. Lo que el Señor pide para las mujeres es respeten a sus maridos, honrenlo, háganlo sentirlos el rey. Yo te pregunto, esposo, ahora, ¿qué cambiaría en tu relación para con tu esposa si tu esposa te hace sentir el rey de la casa? ¿Cómo cambiaría, hermano Ángel? Pero esperamos que nos traten como rey y esa no es la tarea, eso no es. Es tratar como, tratarlas como reina, así ellas no lo hagan, y las mujeres tratarlo como rey, así ellas no lo hagan, ellos no lo hagan. Y entonces las cosas cambian porque estás aplicando lo que el Señor dice. Lo contrario va a desalentar muchísimo la sumisión y va a desalentar muchísimo la entrega de parte del esposo. ¿Y quiénes son los perjudicados? Tú y tus hijos. Eso el Señor no quiere. Eso, llevarnos por el egoísmo, el Señor no desea. Amén. Vamos a dejar ahí, nos vamos a poner de pie para orar. ¿Por qué creó Dios el matrimonio? Pues para hacer la imagen de su evangelio. Para eso lo creó. Matthew Henry dice que el hombre y la mujer prefiguraban a Cristo en la iglesia. Prefiguraban a Cristo. El esposo prefiguraba a Cristo. Perdón, claro, el esposo es una figura de Cristo. Y entonces nosotros tenemos que entregarnos por nuestras esposas, así como Cristo. Por eso el Evangelio es fundamental. Conoce más el Evangelio, conoce mucho más qué tan profunda fue la entrega de Cristo para con nosotros, para con su iglesia. Y ahí entonces está la razón o la esencia y de cómo es que nosotros podemos ahora reaccionar con nuestros esposos. Él se entregó cuando tú lo rechazabas, ¿te acuerdas? Él se entregó cuando tú estabas en tus inmundicias, en tus pecados, lejos, en rebeldía, levantando el puño, insultándolo muchas veces. Y Él se entregó su vida por ti. Cuando lo rechazabas, entregó su vida por ti. Los esposos nos decían, no, pero pastor, no, mi mujer es un desastre.
Es que no has entregado tu vida. Hazlo. Y las cosas van a comenzar a cambiar. ¿Por qué? Porque estás reflejando a Cristo, lo que hizo para con su iglesia. Amén. Amén. Miren lo que dice Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y dice Juan, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo. ¿Y cómo estaba esa nueva Jerusalén descender desde el cielo? Está hablando de la iglesia, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Una esposa dispuesta, vestida, hermosa, pensando en su marido. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Y luego Juan, cuando continúa describiendo la ciudad, ¿no? Y la vida para siempre en unión con nuestro precioso Creador, en el capítulo 22 termina, ¿no? Diciendo con esta promesa, ¿no? De Dios. Sí, vengo, dice, yo vengo, dice Cristo, ¿no? Y la respuesta y el clamor de la novia por su novio dice, ven, ven, Señor Jesús. Una esposa que espera a su esposo, un esposo dispuesto a seguir viviendo, está dispuesto a seguir tratándola con amor para siempre. Qué hermoso, hermanos. La pregunta es, ¿estamos haciendo eso en nuestras casas? En vez de quejarnos, cambiemos la queja por ver a Cristo y su entrega y hagámoslo nosotros también. Amén. Bendito Padre Celestial. Cuán difícil es para nuestros corazones pensar en estas verdades. Cuán difícil es para nuestros corazones tomar estas decisiones y aplicarlas. Pero también sabemos que tú has depositado a tu Santo Espíritu. Y así como para que a nuestra carne le es difícil, también sabemos que has dado de tu Santo Espíritu a nosotros. Y también ya se nos es fácil. Como incrédulos era imposible, pero como creyentes sabemos que sí lo podemos hacer. Nuestras hermanas pueden vivir a través de someterse al liderazgo de sus esposos, confiando en ti, amándolos, respetándolos. Nosotros ya podemos vivir liderando piadosamente a nuestras esposas, entregando nuestras vidas sacrificialmente por ellas. Padre Santo, que así caminemos en tu iglesia, que cada uno de nosotros despertemos a esa realidad. Y Señor, cuando la carne quiere salir, recordemos, tú nos has salvado, tú nos has rescatado y en agradecimiento a ti debemos vivir para la gloria de tu nombre, aceptando tus mandamientos, tus ordenanzas, tus principios. Cuando no lo hagamos, Señor, repréndenos, amonéstanos hasta que lleguemos otra vez a hacerlo. Permite, Señor, que nuestros matrimonios sean bendecidos al vivir los padres, los esposos, las esposas, de una manera que tu palabra nos guíe, entregándonos sacrificialmente, amándonos sacrificialmente, y que así reflejemos tu gloria también para con nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos.